Amén. Está residenciado ahorita en Bogotá y tiene unos días por acá. Y vino a bendecirnos. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a Dios por su vida. Gloria a Dios. Gracias, verdaderamente, gracias, muchas gracias. Gracias por ese aplauso, porque ese aplauso fue para mí, pero yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, usted le brinde una ofrenda de aplauso a Dios en esta preciosa noche. Aleluya. No se trata de aplaudir, sino saber a quién tú vas a aplaudir. No se trata de seguir, sino que se trata de saber a quién tú vas a seguir. No se trata, escúchame, de subir al monte, sino saber a qué monte vas a subir en este tiempo. Por eso es que es interesante que le puedas brindar una ofrenda de aplauso a nuestro Dios y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Gloria a Dios. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Para mí es un gozo, una alegría estar acá en esta casa compartiendo la palabra de Dios. De verdad me gozo en el Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi nombre es Tony León. Soy venezolano, residenciado allí en Bogotá ahorita, pero estamos acá nuevamente en nuestra tierra. Amén. Porque es la tierra que fluye. ¿Cómo? Leche y miel. Que fluye Leche y miel. pescado, camarón y cangreja. Gloria a Dios. Es la tierra que fluye leche y miel, es tu tierra, es la tierra que Dios te mandó a poseer. Amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta preciosa noche para que hagamos una oración y que Dios continúe tomando el control de esta bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito, la gloria, mi Dios, en esta preciosa noche. Te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque nos has alcanzado y nos has sostenido hasta ahora. Te doy gracias, mi Dios, por lo que se ha hecho ahora acá. Hoy en esta preciosa noche nos presentamos delante de tu presencia para escuchar tu bendita palabra, mi Dios. Que seas tú hablándonos conforme a tu palabra, ya que dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y discierne la intención del corazón. Mi Dios, en esta preciosa noche también nos levantamos contra todo principado y potestad que quiere impedir que tu presencia, que tu gloria, que tu manifestación, que tu ambiente, Dios mío, Padre, que tu atmósfera se mueva de una manera especial y sobrenatural. Detenemos y paralizamos todo lo que se quiera levantar en el nombre de Jesús. Desatamos también tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición, y que seas tú hablándonos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Desatamos, Padre, también que hay en movimiento los dones del Espíritu, dones proféticos, dones de milagros, de sanidad, de liberación, dones de ciencia, en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios, recibe gloria, honra y un fuerte aplauso de tu pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué interesante es subir al monte. Yo no sé si has tropezado en esta noche. ¿Sabes qué? Pude tropezar subiendo al monte. ¿Sabes por qué? Porque en el monte hay piedra, en el monte hay obstáculos, en el monte pueden haber vidrios, en el monte hay botellas, en el monte también hay serpientes. Subiendo al monte, el enemigo va a enviar coyotes, el enemigo va a enviar leones, el enemigo va a enviar tantas cantidades de cosas, pero nada ni nadie. Usted tiene que tomar esto en el sentido espiritual. Nada ni nadie, no va a haber coyote, no va a haber león, no va a haber tigre, no va a haber serpiente, no va a haber adversidad, no va a haber lucha que tú no puedas vencer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas con cualquier persona, tú no vas tomado del presidente, tú no vas tomado del gobernador, tú no vas tomado del alcalde, tú vas tomado de la mano de Dios. Entonces, como tú vas tomado de la mano de Dios, entonces allí en ese monte va a estar la zarza ardiendo, en este monte va a estar la presencia de Dios, en este monte dice la palabra de Dios que Moisés subió al monte y no subió a
cualquier monte, sino que subió al monte, el monte Oreb, que significa el monte de Dios. Allí dice la Biblia que tuvo cara a cara directamente con Dios. Entonces, cuando la gente decía, pues ha muerto Moisés, porque ya tiene 40 años. Cuando Moisés bajó del monte, quizás todavía lo estaban esperando los coyotes, las serpientes, para impedir que siguieran el pueblo, guiando al pueblo de Israel. Por eso es que es interesante, pastor, quizás muchas personas te hayan señalado, te hayan criticado, te hayan juzgado con el fin y el propósito de robar la bendición que Dios te ha entregado. Pero Dios está contigo. ¿Sabes por qué? Porque has entrado directamente en una comunicación y en una relación, en una dimensión, no cualquier otra persona, no cualquier otro cristiano, no cualquier otro ministro entra en esta dimensión. Por eso es que es interesante, iglesia, que camines no en cualquier dimensión, sino en la dimensión del Espíritu Santo, en la dimensión donde, ¿sabes qué? La gente, escúchame, te va a señalar, como te decía, donde la escasez te va a visitar, donde la aflicción te va a visitar. Pero dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque Dios ha vencido al mundo y a su nombre. ¡Aleluya! ¿Vive o no vive? Yo quisiera que rápidamente allí, sin más preámbulos, sin más que hablar, te ubicaras en el libro de, según San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, y leemos palabra de Dios con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la unción que nos da el Espíritu Santo de Dios. En mi Biblia tiene por subtítulo El paralítico de Betesda. Amén. Y dice de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba atormentado. ¿Qué dice? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿me puedes poner esto, por favor? Gracias. Gloria a Dios. ¿Me puedes cerrar la Biblia? Gracias. Quisiera titular este mensaje: saliendo del estancamiento. Pero quisiera darle continuación antes que se me olvide esta bendición. Quisiera darle continuación con un testimonio muy vivido sobre mi vida. Yo tuve alrededor de 7, 8 años separado de la misericordia y de la bondad de Dios. Y cada día más la misericordia de Dios, aunque yo estaba apartado de la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios siempre se extendía sobre mi vida. Y todos los días y de cada rato Dios enviaba profetas, pastores, evangelistas, hombres de Dios, mujeres de Dios, para darme palabra, para dar palabra a mi vida. Y un día yo estaba acostado y Dios me recordaba una palabra que me dio una pastora y profeta, y me decía: acuérdate de tus hijos, acuérdate. Yo decía: Dios mío, pero si yo no nada más tengo un solo hijo. Y Dios me decía: acuérdate de tus hijos. Gloria a Dios. Y comencé a recalcar a las personas que yo le había predicado. Gracias a la misericordia de Dios, unos están perseverando, unos son pastores, otros son evangelistas.
Cuando yo comienzo a hacer obra, la primera iglesia, creo que en Villa Canaán, la primera iglesia que se formó, la estábamos levantando nosotros, llegó Jimmy en poco tiempo, que puede dar testimonio de eso y la gloria es de Dios. Y lamentablemente yo me aparté de la misericordia y de la bondad de Dios. Pero Jimmy siguió perseverando todavía hasta ahora, gracias a Dios. Un día hay un servicio, cuando comienzan servicios allí en Villa Canaán, después de muchos años, estaba el pastor Alexander allí, y yo estoy ahí, y yo veo que la camioneta como que se recalentó, y yo me acerqué un poco a la camioneta, y yo le dije, a la broma, se le calentó la camioneta, se le va a dañar el motor. Me fui acercando, al otro día ya estaba adentro, no estaba afuera, sino que estaba allá adentro, escuchando la palabra de Dios. Pero vino el hombre de Dios que ahora los está pastoreando ahora, y gracias a la misericordia de Dios, y me dio una palabra. Y esta palabra se hizo rema en mi vida, y por eso es que estoy en esta noche, en esta preciosa noche. Amén. Y por eso es que saliendo del estancamiento. Y no le perdono eso si no le perdono, pastor, porque comenzando lamentablemente me robó la palabra. Y a su nombre, gloria a Dios. Habla la bendita palabra. Entonces yo me traslado. Yo estaba en negocios, vendía repuestos de motores fuera de borda en Barranquita, vendía chinchorro, nail y todo eso a los pescadores a los dueños de embarcaciones de Barranquita. Pero lamentablemente entró la mafia allí, tuve que salir de allí porque yo no tenía para poder pagar una mafia. Pues me fui a Bogotá, Colombia. Allí comencé a trabajarle a Dios. Allí se hizo rema esa palabra hasta ahora. Amén. Por eso es que es interesante, amado hermano, que no te estanques. Por eso es que es interesante que no te encueves. Por eso es que es interesante que te levantes de la silla. Por eso, ¿y cómo puedes salir de acá, de ese estancamiento? Escúchame, mediante la oración, mediante la perseverancia, mediante tu fe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué mediante la oración? Porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo vale mucho. Y a su nombre. La oración eficaz del justo, según la palabra de Dios, puede mucho. Escúcheme, no vale mucho, puede mucho. Mire, por eso es que es interesante. Dice que esta es la fe también. ¿Por qué yo te digo que la fe? Porque la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Escúcheme, no es el Free Fire, es el que te va a sacar del estancamiento. No es el teléfono o la computadora que te va a sacar del estancamiento. Te va a ayudar a avanzar a tu matrimonio, a tu familia. No es estar acostado encerrado en cuatro paredes, es el que te va a ayudar a avanzar en Cristo Jesús, y no vivir como muchas personas. Ay, cuando se le pregunta, hermana, ¿cómo está? Ay, mi hermana allí como la patilla, con el autoestima como la patilla, y lamentablemente se le ve un rostro cambiado, no como el rostro de Moisés, escúcheme y valga la redundancia, sino como el rostro que puso Naamán cuando el profeta lo mandó a zambullir 7 veces en el río. Escúcheme, amado hermano. Entonces se le pregunta a la persona, y la persona pone en cara de machorro pisados, cara de amargura, de preocupación, de angustia. Pero qué interesante que en ese momento, en esa adversidad, en esa lucha, en esa preocupación, tú te puedas levantar y puedas pedir socorro, y no a cualquier otra persona, sino la Biblia dice en Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero el que guarda Israel, el que guarda tu arma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, amado hermano. No son los gobiernos los que te van a ayudar, no son los gobiernos los que te van a socorrer. Hay gente que están esperando que los gobiernos los llamen. Hay gente que están esperando para poder avanzar, que el presidente o el gobernador lo pueda llamar para poder contestar aquella carta. Pero qué interesante que aquella carta aquel hombre llamado Naamán, que le envió al profeta para que bajara y descendiera y tocara su lepra, y que la lepra se desapareciera, amado hermano, llegó directamente al profeta. Pero el profeta no contestó la carta, sino que le dijo que se zambulliera 7 veces en el río. Dice la Biblia, según en Segunda de Reyes capítulo
5, versículo 1, si la memoria no me traiciona, dice que Naamán era general del ejército de Siria, pero leproso, valga la redundancia, amado hermano. Y dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Escúcheme. Entonces este hombre quería que el profeta tocara su cuerpo, pero este hombre pensaba que era como él se decía, porque era una persona de renombre, una persona de reconocimiento, una persona de alta alcurnia, una persona que tenía buena posición y tenía buena comunicación. Escúcheme, pero el profeta le dijo que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Entonces él dijo: no son mejores los ríos de Habana y Farfán, ríos de Damasco. Pues entonces, pues dice la Biblia también que así como son los cielos y la tierra más altos, y así como son sus caminos más altos como vuestros caminos, así son los pensamientos de Dios más altos que vuestros pensamientos. Una cosa era lo que pensaba Naamán, pero otra cosa era lo que pensaba Dios. Una cosa es lo que tú puedas pensar en este tiempo, pero otra cosa es la que Dios tiene destinada para ti. Quizás tú desees y anheles estar en el grupo de alabanza, pero Dios quiere algo más grande sobre tu vida. Quizás tú anhelas y deseas danzar, quizás tú deseas y anhelas, escúcheme, pero lamentablemente todavía hay personas que no califican, lamentablemente. ¿Sabes por qué? Porque no es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso es que es interesante ser constante, ser perseverante, obedecer más a Dios que antes que a los hombres. Por eso es que este hombre tuvo que zambuirse 7 veces en el río Jordán para salir de este estancamiento, para salir de esta vergüenza. Yo me imagino que Naamán tenía que salir vestido desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de sus pies, porque Naamán era una persona de dinero, Naamán era una persona de posiciones, Naamán era una persona preparada, y que el profeta lo enviara a zambuirse en aquel río sucio, putrifaciento, amado hermano. Pero este hombre tuvo que vencer allí el orgullo, este hombre tuvo que vencer la vanagloria, este hombre tuvo que vencer la jactancia. Allí en el río de Dios fue donde quedó el viejo hombre de Naamán. Aunque él había dado salvación, dice la Biblia que Dios había dado salvación por medio de Naamán a Siria, lamentablemente, y valga la redundancia, pero realmente también hay personas que están ministrando en un altar, hay personas que están adorando y exaltando, sí, a la grandeza de Dios, pero tienen un corazón golpeado, tienen un corazón maltratado, tienen un corazón lleno de lepra, tienen un corazón herido, tienen un corazón lleno de jactancia y de vanagloria. Y dice la Biblia que Dios mira al altivo de lejos, pero al humilde Dios lo exalta. Por eso es que al humilde es al que Dios bendice, por eso es que al humilde es que Dios hace descender la gloria de él, por eso es que al humilde es al que Dios saca del estancamiento, por eso es que al humilde vive de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de paz en paz, de gozo en gozo y de alegría en alegría. Si le puedes dar un aplauso a Dios en esta noche. Aleluya, y a su nombre. Vuelvo y recalco allá la vida de este hombre que estaba paralizado, estaba paralítico. Quizás hayan personas que no están en una silla, lisiados, paralíticos en una cama, pero su vida espiritual lamentablemente está estancada, su vida espiritual está detenida, su vida espiritual lamentablemente, o su matrimonio está detenido, no ha avanzado. Pero qué interesante que dice la Biblia que el paralítico de Betesda estaba esperando el movimiento de las aguas y que el ángel descendiera de tiempo en tiempo al estanque para el movimiento de las aguas. El paralítico no le importaba si el agua estaba sucia, el paralítico no le importaba si el agua o si el estanque que Betesda, o los estanques de Betesda, que significan las piscinas en Jerusalén. ¿Qué significa estanque? Significa casa de misericordia,
misericordia, casa de paz. Entonces el paralítico no le importaba que esa piscina o que aquel estanque estuviese deteriorado. A él lo que le interesaba era que el ángel descendiera y hiciera el movimiento de las aguas, y que alguien, como él le dijo a Jesús, alguien me meta en el estanque. Hay personas que están esperando una palabra tuya, como estaba esperando el paralítico de Betesda. Hay personas que están esperando una palabra de esperanza. Hay personas, escúcheme, que están esperando una palabra de avance. Hay personas que están esperando que tú lo muevas en su vida. Hay personas que están esperando, escúcheme, Venezuela está esperando que tú te levantes en pie de guerra, que tú te levantes en pie de batalla. Venezuela está esperando para Dios derramar. ¿Sabes por qué? Porque hay demonios, hay principados, potestades que están luchando por las grandes manifestaciones, que están luchando por las grandes bendiciones, que están luchando y están impidiendo el movimiento de Dios, que los ángeles desciendan y abran y golpeen las atmósferas y golpeen las nubes para que esa bendición que le pertenece a Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela fue ultrajada, Venezuela fue maltratada, Venezuela fue golpeada, Venezuela fue visitada por una pandemia que muchas iglesias, muchos ministerios se estancaron y todavía están en la cueva. Por eso es que es interesante que en este tiempo podamos hacer como lo hizo aquel hombre llamado David, que se paró en la línea de batalla. El gigante le dijo: tú vienes, que sea yo, para que tú vengas contra mí con palos. Entonces David le dijo: tú vienes contra mí con lanzas, espadas y jabalinas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Por eso es que es interesante que la iglesia del Señor pueda marchar a paso firme, que tú y yo nos paremos de madrugada a velar, a clamar, a orar. Escúcheme, ¿sabes por qué? Porque el enemigo las 24 horas del día no se la mantiene durmiendo, se la mantiene trabajando y velando para ver a quién zarandea, para ver a quién golpea. Por eso es que lamentablemente en las iglesias, en personas, se ha metido, escúcheme, muchas personas pues tratando de dividir, tratando de golpear, tratando de maltratar, tratando de herir. Pero tú tienes la sabiduría, el conocimiento de Dios, y por eso es que es interesante que puedas levantarte delante de la presencia de Dios y decir: heme aquí, yo estoy aquí, Señor, para lo que tú quieres y para donde tú me envíes. Por eso es que es interesante que te puedas levantar allí en la brecha, que puedas avanzar, que puedas perseverar y salir. Escúcheme, hubo un profeta que perseveraba, hubo un profeta que hacía señales, hubo un profeta que reunió 450 profetas, y dice que entonces le tocó al profeta. Entonces un día el profeta se encontraba en la cueva, y valga la redundancia, entonces un día también Dios le dijo: sal de la cueva y visita a la viuda de Sarepta. Entonces Dios no le dijo que visitara a la doctora, Dios no le dijo que visitara a la del supermercado, Dios no le dijo que visitara a la persona que tenía dinero, que le iba a dar una compra, pues, y que le iba a dar un cheque. Dios le dijo que visitara a la viuda. Escúchame, amado, y cuando él sale de la cueva y visita a la viuda, le dice: dame de comer, tengo hambre. Entonces la viuda le dice: solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y haga torta para mi hijo y para mí, y nos echemos a morir. Este era el principio de una mentalidad mediocre. ¿Sabes por qué? Porque si esta mujer, siendo viuda, que ya tenía tiempo que su esposo había partido de esta tierra y quedaba con su hijo que todavía no había comenzado a trabajar, entonces esta viuda le dijo: solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Esto es una mentalidad media. Pero cuando el hombre insistió nuevamente: dame de comer, ella fue impactada, ella fue removida, ella fue convencida por la presencia y la misericordia de Dios, y entendió que el profeta iba directamente guiado por la presencia de Dios. Entonces ella le preparó de comer al profeta. El profeta comió, se sació. Entonces allí viene la parte de la viuda de Sarepta, y le dijo el profeta: prepara tu cántaro, prepara tu tinaja, porque ni la harina ni el aceite escaseará ni disminuirá en tu casa. Entonces la mujer volteó y vio que el cántaro y la tinaja se estaba desbordando.
llorando. Y tuvo que llamar a otras personas, a otros vecinos, para que se enseñorearan de aquella bendición. La persona egoísta no llama a vecinos. La persona egoísta no llama a otras personas. La persona egoísta quiere lo ancho y para él y lo angosto para otra persona, y a su nombre. Amado hermano, y dice que el profeta insistió. ¿Sabes qué? Hay personas que persisten, insisten para que tu vida sea bendecida. Por eso es que el pastor a diario te envía mensajes. Por eso es que el pastor te dice hay matutino. Por eso es que el pastor te dice hay ayuno. Por eso es que te dice levántate y anda y resplandece, porque largo camino te resta. Pero hay personas que no le interesan eso. Para mí que se las arreglen ellos. Pero hay personas, ¿sabes por qué? Porque hay personas que tienen su vida vuelta un desastre, su vida vuelta nada, su vida que el diablo los está zarandeando, y como no reciben la bendición, no quieren que otros la reciban, quieren que estén como otras personas están, quieren que estén como son personas arrogantes, rencoristas, quieren que otras personas también sean rencoristas, quieren que como su matrimonio está dividido, quieren que otros también estén así. Pero el deseo del hombre de Dios es que tu vida sea constante. El deseo del hombre de Dios es que te dice, no solamente preparas tu cántaro ni tu tinaja, no solamente preparas para lo material, sino prepárate para algo, que algo grande viene sobre tu vida. Prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu casa. Y no te digo como le dijo aquella persona al profeta, sino que no te digo que prepares tu casa para morir, no, te digo que prepares tu casa porque largo camino te resta. Te digo que prepares tu casa porque el estancamiento que viviste, la cueva que pasaste ya fue pasada. Hoy estás viviendo en el tiempo perfecto donde la gloria y la manifestación divina está haciendo un movimiento de las aguas sobrenaturalmente. Entonces la gente que quedará atónita, entonces la gente quedará sorprendida, porque dirán como dijeron con Pedro, ese no era el hijo de fulanito de tal. Cuando lo dijeron con Jesús, ese no era Jesús de Nazaret. Ahora está levantando paralíticos, ahora está levantando muertos, ahora está poniendo manos sobre los enfermos, ahora está orando, y ahora no solamente esto, sino que está dando una fuente de empleo para aquella persona que necesita, sino que ahora en vez de irse a comer la sopa, ahora está compartiendo, impartiendo sopa. Ahora en vez, escúcheme, el profeta no le dijo a la viuda, prepárame una cama, tengo hambre. Hermano, lamentablemente así hay todavía cristianos que como se le brinda una mano amiga, que no solamente agarran la mano, sino el cuerpo completo. Escúcheme, el profeta no se quedó allí. El profeta siguió perseverando, siguió avanzando. ¿Sabes qué? Hay personas que llegan a la casa y dicen que bendición es este pastor y este hermano. Qué bendición, porque siempre me da desayuno, almuerzo y cena hasta merienda. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hijos sin vergüenza. Ay, qué bendición. Yo voy a seguir visitando al hermano. Yo voy a seguir visitando al pastor Jimmy para que me siga haciendo café. Y que mañana no me haga café solo, sino café con leche, mi hermano. Y a su nombre. El profeta no fue con esa mentalidad. El profeta fue con otra mentalidad. Fue con una mentalidad de reino. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso es que esta viuda le sirvió al profeta, porque su vida fue impactada. Amado hermano, valga la redundancia, y habla también acerca de este hombre llamado Pedro, viceversa, muy parecido. Lo que pasa es que Pedro no era viudo, la viuda de Sarepta sí era viuda, Pedro era del burgo. Había algo ahí
contradictorio. Pedro era del burgo y sin letra, pero tenía su familia. Pero la viuda no tenía trabajo y estaba viuda con su hijo. Pero había una necesidad también en la vida de Pedro. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu adversidad, yo no sé cuál sea tu lucha, yo no sé por lo que estés pasando, pero la Biblia habla que este hombre salió a pescar y dice que echó las redes para pescar. La noche estaba tenebrosa, las aguas estaban moviendo la embarcación, estaban golpeando la embarcación en ese tiempo. Entonces el bendito regresó a la orilla y dice que estaba lavando las redes y dice que se apareció Jesús al encuentro y le dijo: boga mar adentro, echa vuestras redes al mar para pescar. Entonces vemos a un Pedro pescador, pero después de esto dice la Biblia que estaba llevando el mensaje de salvación y le dijo al cojo de la hermosa: levántate y anda, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Vemos un Pedro que salió del estancamiento, vemos un Pedro bendecido, vemos un Pedro prosperado, vemos un Pedro donde dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, amado hermano. Vemos todas estas personas que pasaron por el estancamiento, pero a ver el agitamiento de las aguas, y no solamente de las aguas, sino que estaban esperando el agitamiento de las aguas, pero no fue el agitamiento de las aguas, sino el agitamiento que Jesús llegó a su corazón e impactó su vida. Vemos el movimiento de Jesús sobre la vida del paralítico de Betesda. Vemos el movimiento de las aguas del río Nilo cuando un niño fue lanzado en una canastilla, dice la Biblia, y fue lanzado al río Nilo, uno de los ríos más peligrosos que había en la antigüedad. Vemos un hombre tocando el agua y el hacha flotó. Vemos un hombre, amado hermano, zambulléndose 7 veces en el río Jordán y que la lepra desapareciera. Vemos, escúchame, amado hermano, a un Jacob también luchando, saliendo del estancamiento, luchando con el ángel por aquella bendición. Yo no sé con quién estés luchando tú. Yo no sé si estás luchando con los consejos comunales. Yo no sé si estás luchando por una bendición sobrenatural. Yo no sé si estás luchando por un milagro.